Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, en el capítulo 18 de Jeremías, 18 a 23, hay cosas tremendas que se dicen. ¿Qué dicen? Dijeron los impíos, los paganizados, los ateizados, los malvados, los sin Dios, de cierto modo, impío. El que no es pío, no es piadoso, hace el contrario de piadoso. Dijeron los impíos judíos entre sí. Y es un judío que escribe. Jeremías es judío, profeta judío, ¿no? Entonces acusa a sus compatriotas de su maldad. Dijeron los impíos judíos entre sí: venid, inventemos planes contra el justo. Contra el justo. Ahora este justo es Cristo en sí, pero es una profecía sobre Cristo. Los planes son contra Jeremías, pero eso se aplica también al tiempo de los fariseos, que se aplica a Cristo, ¿sí? Dijeron: vamos a inventar planes contra el justo. Este justo, estamos en los años 500, ante un poco de 587 antes de Cristo. Entonces Jeremías era el verdadero profeta y anunció que debido a que hubo pecados y no hubo penitencia, no hubo arrepentimiento, no hubo conversión, habrá castigo. Y no sirven los planes, las alianzas que quieren hacer con Egipto, con otros países, contra el imperio de Nueva Babilonia, de Mesopotamia. Entonces, como él decía, habrá castigo y no servirán sus alianzas, no sus defensas, estaban molestos con él. Claro, siempre es desagradable anunciar cosas que no gustan. Es verdad. Nunca es agradable anunciar cosas desagradables. Sobre todo para el mensajero. Para el mensajero no es agradable anunciar cosas que no gustan a la gente. De hecho, en otros lugares decían: díganos cosas agradables. Sí, pero si la cosa agradable va a ser tu desgracia, ¿para qué sirve? No sirve. Como el enfermo de diabetes quiere chocolate, o el que tiene la presión muy alta quiere sal. Sí, pero no te conviene. Entonces Jeremías decía: habrá castigo, ustedes no hicieron penitencia, hicieron pecados, habrá problemas. Y por desgracia, 50 falsos profetas se levantaron contra él. Todo hombre que pretende hablar en el nombre de Dios lo pasan por profetas, dice profeta. Pero hay el profeta verdadero y el profeta falso. El profeta verdadero realmente es un enviado de Dios, habla lo que Dios dice. Y el profeta falso habla de Dios lo que Dios no ha dicho. Es un usurpador, es un charlatán, pero puede tener autoridad, misión, poder en la iglesia o en el templo, en caso de Jeremías. Estos falsos profetas del tiempo de Jeremías eran judíos, eran de la casa sacerdotal, eran de ese pueblo. Decían: el Señor dijo, y el Señor no dijo nada. Ellos decían que el Señor dijo. Entonces, ¿qué pasa? Debido a que el justo, el verdadero, el profeta, auténtico profeta, anunciaba cosas desagradables, bien escucharon los falsos profetas que decían: ¿cómo Dios va a destruir ese templo? El templo hecho por Salomón. Es imposible. El templo del Señor, repetían. Entonces ahora ya cuando Jeremías dio al rey la profecía del castigo, la echó al fuego. Cuando habló al sacerdote, le dio bofetadas al sumo sacerdote. Entonces, y finalmente van a decidir su muerte. Dijeron los impíos judíos: venid e inventemos planes contra el justo. No murió en ese momento, pero su profecía se realizó. ¿Y qué dicen? Aunque eliminamos a este hombre que nos molesta, no nos faltará, dice, la explicación de la ley de boca del sacerdote. Siempre vamos a tener gente que va a explicarnos la ley de Dios. No nos faltará la explicación de la boca del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni la palabra del profeta. Bien, se equivocan totalmente. Precisamente esos profetas, esos sabios, esos sacerdotes los engañaban. Les decían cosas que Dios no había dicho.
Y tenía la ilusión que Jerusalén no iba a ser conquistada y destruida y ellos vencidos, llevados en destierro en Babilonia. Pero entonces lo que dicen aquí es totalmente falso. No nos faltará la explicación de la ley de boca del sacerdote. Sí, pero el sacerdote te dice cosas que te gustan y llevan a la ruina. No cumple su deber, peca. No nos faltará el sabio ni el profeta. Pues sí tiene profetas, pero son falsos profetas. Y finalmente el año 587, Nabucodonosor de Babilonia va a asediar la ciudad y va a conquistarla. El rey, cuando se dio cuenta que ya no podía resistir, trató de escapar. Los soldados enemigos lo atraparon y lo llevaron preso, él y sus hijos, delante del rey de Babilonia, y él con su lanza ponchó los ojos del hijo del rey. Y los llevaron todo el pueblo, menos unos campesinos, los llevaron todos a Babilonia. Quedaron 70 años que hay ahí presos, y esto fue de un cierto modo su verdadera vacuna, porque ahí por la primera vez ya dejaron de ir tras los ídolos y la idolatría. Ahí tuvieron la dicha de tener Ezequiel profeta, Daniel profeta para formarlos, pero fueron también muy duros con ellos. Duros ellos, es la verdad, y arrancaron la máscara a sus cosas. Pero después viene algo tremendo, maldiciones de Jeremías contra ellos, y se realizaron tal cual. No amaron la verdad, no hicieron caso de la verdad, quisieron sus caprichos, y bien lo que aquí dice el profeta vino sobre ellos. Mira, por mi Señor, perdón, todavía olvidé una cosa. Venid, dicen ellos, los impíos, venid, atravesémosle con el dardo de nuestras lenguas y no atendamos a ninguna de sus palabras. No hagamos caso a lo que dice. Claro, esto fue escrito siglos antes de Cristo, pero se aplica a Cristo. Se aplica eso a Cristo. Ustedes saben que los grandes personajes del Antiguo Testamento, desde Abel el justo, desde Isaac, que iba a ser sacrificado, Moisés mismo, David, Salomón, Jeremías especialmente, son figuras de Cristo. Lo que estos personajes hicieron o sufrieron, de un cierto modo, prefiguran a Cristo nuestro Señor. Entonces, esto sí lo dijeron de Jeremías, también se aplica a Cristo, que no hagamos caso a ninguna de sus palabras. ¿Y qué pasó? Bien, en tiempo de Jerusalén, de Jeremías, dije, el templo fue destruido, la ciudad fue destruida, y el pueblo fue llevado esclavo o medio esclavo a Babilonia. En tiempo después de Cristo pasó lo mismo. Cuando nuestro Señor llevaba la cruz, unas piadosas mujeres, la mujer tiene corazón de madre, es normal, ve un hombre inocente cargado en la cruz, va a ser crucificado, lloran sobre él. ¿Y qué dijo Cristo? No lloren sobre mí, sino sobre ustedes, sus hijos. Vendrá días, dirán que dichosos los que no tienen hijos. ¿Por qué? Y porque en el año 70 después de Cristo, bien los judíos aceptaron un falso profeta, se rebelaron contra el Imperio Romano, y una guerra tremenda, finalmente acabaron por conquistar la ciudad. Había baño de sangre en la ciudad, destruir el templo, y todos los que fueron agarrados con armas fueron crucificados, y los demás fueron vendidos menos que 30 denarios como esclavos. De ahí la dispersión, la diáspora de los judíos, e hicieron un templo pagano de Júpiter en lugar del templo de Jerusalén. Sí, estas son cosas tremendas. Entonces, estas maldiciones, que están en el capítulo 18 de Jeremías, sí se realizaron en el tiempo de Jeremías profeta, y también sí se realizaron en el tiempo de nuestro Señor, porque ellos mismos habían dicho que su sangre caiga sobre nosotros, sobre nuestros hijos. ¿Qué significa esto? Cuando Pilatos dijo que voy a crucificar a su rey, no tenemos otro rey que César, miente, detestaba el César. Y después de que voy a derramar sangre inocente, no te preocupes. Cuando dice que su sangre caiga sobre nosotros, nuestros hijos, quieren decir a Pilatos, no te preocupes, este hombre merece la muerte, es un mal hecho de primera, estamos seguros de que estamos en lo correcto. Y es mentira, estamos totalmente equivocados, engañados. Entonces hay estas maldiciones, dije, solamente cito unas. Mira por mí, Señor,
y oye la voz de mis adversarios, dice Jeremías, pero se aplica también a Cristo. Con que así se vuelve mal por bien, vuelven mal por bien, eso tiene consecuencias. Así ellos han cavado una olla para hacerme perder la vida. Acuérdate, Señor, de cuando me presentaba yo en tu acatamiento para hablar a su favor y apartar de ellos tu indignación. Rezaba por ellos, pedía por ellos. Lo mismo Jesús. Por eso abandona a sus hijos. No hicieron caso. Bien, ok. No hicieron caso. Abandona a sus hijos y entrégalos al filo de la espada. Viudas y sin hijos queden sus mujeres. Tremendo. Sus maridos mueran de una muerte desastrada y véanse en el combate sus jóvenes atravesados con la espada. Así pasó. Oigan alaridos en sus casas. Así pasó. Porque tú has de conducir contra ellos súbitamente al salteador, contra los que cavaron la olla para prenderme y tendieron lazos ocultos para mis pies. Mas tú, Señor, conoces bien todos sus designios de muerte contra mí. Queridos hermanos, la injusticia, la maldad, el pecado tiene consecuencias. No estamos jugando. El mundo actual, Dios tenga piedad, todavía hay almas santas que rezan, que hacen penitencia, que claman al cielo, todavía tenemos el santo sacrificio de la misa, que grita misericordia por nosotros, pero estamos jugando con el fuego. Hoy llaman bien el mal, mal el bien. Llegamos a lo antinatura. No solamente la gente peca por desgracia, por debilidad humana, por miseria humana, la parte animal del hombre, consecuencia del pecado original, pero no solamente pecan, sino que legalizan el pecado, legalizan lo que es contra natura, matan niños inocentes en el seno materno. En todos los países cristianos hay aborto, aunque no sea legal en unos todavía, abortan sin ningún problema, matan sin ningún problema. Cualquier carnicero, charlatán, mal llamado falso doctor, asesino de primera, mata inocentes en el materno. Cuando los congresos, parlamentos votan ley de aborto hasta, no sé, la semana tanto, oye, señores, ¿con qué están jugando? ¿Se creen dueños de la vida? Estas maldiciones de Jeremías pueden caer sobre ellos y sus hijos, sus países, sus naciones. Y el pueblo, como asno, que le gusta esas cosas porque favorece sus pecados, va a pagar también esas consecuencias. No estamos jugando. Y no solamente los paganizados, ateizados, indiferentes, relativistas, hoy dirigentes civiles hacen estas cosas malas. ¿Y qué dicen los hombres de iglesia? ¿Qué dice el Papa? ¿Qué dicen los obispos? ¿Qué dicen los sacerdotes? ¿Para qué sirven los cardenales? Es bonito ir al Papa ahí con el Roma, cuando el Papa visita, pone su sotana roja, su faja roja, sus oleos rojos sobre la cabeza. Significa que tiene que defender la fe con su sangre. Eso significa el rojo. No estamos jugando, no es para una procesión mostrarse de bonito rojo. Señores, tomamos las cosas en serio. Todavía si no hay bombas atómicas nucleares que caen sobre nuestras ciudades, nuestros países, es por misericordia de Dios. Están jugando con el fuego. Esto puede pasar. Parece que ahora pueden lanzar misiles de 15,000 kilómetros lejos. Cuidado, señores. Tomamos las cosas en serio. Cualquier tonto que tiene las ideas podridas en la cabeza, totalmente falsas, relativista, que niega que 2 y 2 sean 4, ¿va a dirigirnos? ¿Va a hacer leyes? Derechos humanos. El pecado no tiene derecho. El mal no tiene derecho. El error no tiene derecho. La oreja no tiene derecho a la comida. Un día pregunté a un niño chiquito de 6, 5 años, ¿por qué no pones la comida en tu oreja? ¿Y por qué me la tapa? No sirve. La comida no se para la oreja. El relativismo actual es fruto del protestantismo. Protestantismo, liberalismo, masonismo, comunismo, modernismo y ahora relativismo. Reclaman derecho por el pecado. Un hombre no tiene derecho a casarse con un hombre, no es un matrimonio.
Es vicio tremendo. Hay 4 pecados que claman en el cielo, que Dios castiga en este mundo: homosexualismo, derramar sangre inocente, no pagar el sueldo de los trabajadores y oprimir la viuda y el huérfano. Todas estas cosas internacionales, de millones de dólares, y no saben qué hacer con esto, todavía expriman al pobre trabajador con un sueldo de miseria que ni siquiera puede cubrir la canasta básica. ¿En qué mundo estamos? ¿Qué pasó con el Evangelio? ¿Qué pasó con la luz que nos trajo Jesucristo? A nuestros sacerdotes quisieron reconciliar con el mundo pagano, apóstata, anticristiano. Fueron tontos de primera. El Concilio Pastoral Vaticano II fue la mayor catástrofe de 2000 años. Como falsos profetas prometían maravillas, nueva Pentecostés. No hubo Pentecostés. Naciones a 95% católicos hace 50, 60 años, hoy perdieron 20, 30, 40, 50% de sus hijos. Y la iglesia está en la miseria. Sí, tenemos que decir esas cosas. Y nosotros, como Jeremías, que denunciamos el error, el maldad, la futura catástrofe, somos los malos. No obedecemos. ¿Y obedecemos a qué? ¿Acaso 260 papas no nos bendecerían a hacer lo que hacemos de tradicional? Claro que sí. Entonces estamos contentos de seguir todos esos santos y papas. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Queridos hermanos, la situación es dura. Por desgracia, el Papa Juan XXIII, el 11 de octubre de 62, cuando empezó este famoso concilio de desastre para la Iglesia Católica, en el discurso inicial, bien citó Jeremías, pero para contradecirlo: estamos en total desacuerdo con los que, como Jeremías, anuncian calamidades. Sí, eso lo dijo el 11 de octubre del año 1962. Estamos en total desacuerdo con los que, como Jeremías, anuncian calamidades. Y bien, en 2022 las calamidades están ahí. Nadie puede negarlo, al menos de ser un tonto de primera. ¿Cómo anda la Iglesia Católica? ¿Cómo andan las almas católicas? ¿Qué pasó con 20, 30, 40, 50% de los fieles católicos? En África, en las Américas hispanas, miles de sectas se repartieron este pastel gordo del catolicismo abandonado, y en Europa se llevaron al nihilismo, al relativismo, al ateísmo más bárbaro y asesino. Juan 23 sí tiene culpa en esto. Con todo respeto a su función, fue un falso profeta. Al decir eso, no lo calumnió. Digo una cosa: él había anunciado el nuevo Pentecostés. ¿Dónde está? ¿Es nueva Pentecostés perder 30, 40% de los católicos? ¿Es nueva Pentecostés esta inmoralidad total de los católicos? ¿Cuántos católicos hoy viven en estado de gracia? Claro, Dios solo conoce las conciencias, pero a ojos humanos, todos los que viven en unión libre están en pecado de fornicación. Todos los que abandonan esposo o esposa, están con otra persona, están en adulterio. ¿Cómo es posible que obispos como los de Alemania, por ejemplo, hay otros también, pero estos son los más criminales en ese asunto por el momento? ¿Cómo es posible que obispos permitan a sacerdotes de dar una bendición de casados a dos hombres, hombre con hombre? ¿Estos son católicos? Y bien, son peor que los sacerdotes del tiempo de Jeremías. Unos engañadores, unos injustos, unos tramposos, unos asesinos de almas. Dios le pedirá cuenta. Sí, Dios le pedirá cuenta. ¿Y para qué sirve el Papa si no pone orden? ¿Por qué no se excomulga? Ellos sí están en comunión con la iglesia, no sé cuál iglesia, pero no la católica. Todo el que profeta un error grave en materia de fe y de moral es un hereje. Un hereje no es católico, aunque sea cardinal. Sí. Los hermanos, la situación es grave. Nos han prometido maravillas, bien, ¿no? A ojos humanos, los pueblos católicos están hundidos en el pecado, el relativismo. No solamente el relativismo moral, también intelectual y de fe. ¿Cómo es posible que reconozcan como iglesias de Cristo cualquier cosita fundada por un charlatán de falso profeta?
Se burlan de esa gente también. Las sectas protestantes no son iglesias de Cristo. Son hechuras humanas que usurpan un título al cual no tienen derecho y no tienen los santos sacramentos. No tienen sacerdocio, no tienen sacrificio, no tienen Biblia verdadera. Lo bueno que tiene su maestro, mezclado con sus errores, hace herejía. Como un pastel con un gramo de veneno. El que no come mi cuerpo, no mi sangre, no tiene vida eterna. No tiene sacerdocio, no tiene cuerpo de Cristo. O tomamos el evangelio en serio, o dejemos de decirnos cristianos. Bien, que hermanos, pidamos al Señor misericordia. De veras es el peligro grande. Tantos pecados hay en el mundo de todo tipo. Y yo espero que los sacerdotes y los obispos, que son los supervisores, denuncien el error. No de justicia social humana. El pecado. ¿Qué es lo que da poder el demonio sobre los pueblos, las personas, las familias? Es el pecado. Y Cristo vino a la tierra ¿para qué? Para destruir el pecado. Y como hoy, 2000 años después, se destruye el pecado en la iglesia con la fe verdadera y con la gracia. Y la gracia se comunica mediante los santos sacramentos. Y hay dos sacramentos que destruyen el pecado, que es el bautismo. Y si uno después del bautismo pecó, falló, se manchó, resurrección espiritual, purificación espiritual, la penitencia. La penitencia, el perdón de los pecados, la confesión. Y por eso tiene que predicar la penitencia, el arrepentimiento, y no justicia social humana que cualquier sindicato puede reclamar y decir. Y de hecho no funciona. No funciona. La justicia es fruto de la verdad y de la caridad. Donde no hay verdad, no hay caridad, no hay justicia tampoco. Que quede claro. Pidamos al Señor misericordia, porque una guerra nuclear puede pasar. Pidamos al Señor que no pase. Hagamos penitencia, al menos nosotros que tenemos fe todavía, renunciamos al pecado, dejemos de pecar, dejemos de ofender a Dios, dejemos de seguir nuestras pequeñas ideas y pasiones malas, hagamos penitencia, reparación de nuestros pecados y ofrezcamos nuestros dolores, penitencias, sufrimientos, problemas al Señor, viviendo en gracia de Dios y haciendo más oración, y tengamos con dulzura y amabilidad la caridad de la verdad, decir a la gente la verdad. El pecado existe, el infierno existe, el cielo existe. Si quiere decir cielo, toma el camino del cielo. Cuando el joven rico, un joven preguntó a nuestro Señor, ¿qué debo hacer para ir al paraíso, al cielo? Cumplir los mandamientos. Cumplir los mandamientos. Si no se cumplen los mandamientos, es burlarse de Dios. Dios no va a cambiar. Dios no cambia. Entonces pidamos a la Virgen Madre que nos cubra de su manto y no olvidemos, a pesar que yo diga las cosas con firmeza, recemos por el Papa, recemos por los sacerdotes, recemos por los obispos, recemos por los jefes de Estado y los gobernantes, para que usen el poder según Dios, se salven y coman la salvación del prójimo y no perderse eternamente. Amén.